Ayuda económica, invito a las muchachas a hacerse religiosas. Estamos en el jueves cuarto de Cuaresma y el tema de las lecturas es la resurrección de los niños. El profeta Eliseo, resucita al hijo de una tsunamitis, que él había implorado a Dios que naciera ese niño. La mujer era estéril y Dios se lo concedió. En el Evangelio vemos la viuda de Naín, que ya llevaba a su hijo a enterrar, pero Cristo nuestro Señor se lo resucita. Se lo entrega a su madre. También el profeta le entrega a ese hijo ya resucitado a su madre. Un punto de reflexión, mis hermanos. Dios nos dejó aquí la iglesia que llamamos madre y entrega los niños a la iglesia con el santo bautismo, la confirmación, la primera confesión, la primera comunión. Pero el demonio que se ha infiltrado en la iglesia a través de los malos pastores ha impedido, contra la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, el acceso de los niños a Dios, a Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Cristo nuestro Señor? Dejad que los niños se acerquen a mí. Vamos a ver algunos puntos. Comienzo con la vida consagrada, con las religiosas. Hemos visto que esa pastoral, esa praxis de sabor comunista, ¿cuál ha sido? Que las religiosas no admitan niñas, no. Una falsa teoría totalmente equivocada. Dice que primero experimenten, vean. Lo mismo con los seminarios. Se han destruido los seminarios menores y todavía falta, que el seminarista primero se dé cuenta qué es el mundo, qué es el noviazgo, que experimente, yo lo digo, los pecados. Lo mismo la muchachita antes de entrar al convento, que cometa pecados para que entienda a los demás, para que los comprenda. Y eso está totalmente equivocado, mis hermanos. Doy yo dos argumentos. El primer argumento es la tradición de la iglesia. Leemos en la vida de los santos. Déjenme dos ejemplitos. Santo Tomás de Aquino. A los 5 años entra con los benedictinos de Monte Cassino. A los 5 años, sí. Es la escuela primaria. No nos pongamos escandalizados, ¿verdad? Y después es un monje dominico, un predicador, un doctor de la iglesia, uno de los genios más grandes que ha existido en la humanidad. Otro ejemplo femenino,
Santa Hildegarda entró también a los 5 años al convento, sí, al convento. ¿A qué? A prepararse. Ese es el primer argumento, la tradición. Así entraban mis hermanos. Tanto que el Concilio de Trento fija una edad, los 12 años, la edad tridentina, para que se preparen los sacerdotes. Y la razón que da el Concilio Ecuménico, Concilio Ecuménico de Trento, es la corrupción del ambiente, la corrupción de la sociedad, allá en el siglo XVI. El día de hoy está peor esa corrupción de la sociedad. De manera que ese primer argumento es fuerte. El ejemplo de los antiguos, que funcionó bien. La orden, mandato de un concilio ecuménico que obliga a los obispos, a los cardenales, a los arzobispos, a las conferencias episcopales, a los sacerdotes, a las familias. Segundo argumento que les doy, la vocación viene desde el seno de nuestra madre. Dios nos escogió desde toda la eternidad. Y la vocación trae todas las gracias, los auxilios, las ayudas necesarias. No está en una duda. La duda es subjetiva, no es objetiva. Y la Iglesia soluciona este dilema de lo objetivo y de lo subjetivo con una frase que yo escuché mucho durante mi vida de seminario. Nos decían los formadores, hombres santos, hombres sabios, ya murieron todos, ¿no? Si alguno de ustedes, y vale para las monjitas también, tiene duda sobre su vocación, Dios me estará llamando o no. Nos decían los superiores, pídele la vocación a Dios. Llámame, llámame, Señor. Yo les digo a las muchachitas, pídanle a Dios, muy a lo mexicano, róbame, Señor, róbame, vente a caballo, y vámonos, róbame, Señor. El profeta lo dice, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Lean la Sagrada Escritura. Esa es una respuesta a lo largo de la Iglesia, de la historia de la Iglesia. Es decir, si tú quieres que Dios te llame, estás pidiendo algo bueno y Dios te va a llamar. Claro, el juicio final, definitivo de la vocación, es la Iglesia la que lo da. Para nosotros es la ordenación sacramental, el sacerdocio. Para los religiosos, ¿y las religiosas qué es? Los votos. Cuando la Iglesia te da los votos perpetuos, ya la Iglesia dio su juicio. Tienes vocación. Aunque te sientas con miles de problemas, de tentaciones, de dificultades, Dios te llamó. Y si te pone dificultades, fíjese bien lo que digo, pone, porque Dios sí nos puede, con toda libertad, probar como se prueba el oro, la plata, para ver si es verdadero oro o verdadera plata. ¿Con qué se prueba? Con el fuego.
Así Dios tiene todo el derecho. Y fíjense, esa frase, pues, tan combatida del Padre Nuestro. ¿Cómo dice? Caime eisenenkes gemas eis perasmon. Eis significa hacia, en griego, Enenkes es el auristo segundo, o sea, cambia la raíz, es un verbo muy irregular, del verbo fero. No nos lleves a la tentación. ¿Cómo lo tradujo la Iglesia en latín? Et ne nos inducas in tentationem. Duco, ducis, ducere, duxi, ductum es conducir, llevar. No nos lleves, Señor, a la tentación. O sea, ¿Dios puede llevar a la tentación? Claro que sí. En inglés estaba correcto, la traducción, hablo de traducciones. Melitza en hebreo, Targum en hebreo. La traducción tiene que ser siempre literal para que sea exacta. Y así eran las traducciones antiguas. Ahora no, cambian las traducciones. Si dice México, le ponen Guadalajara. El día de hoy hacen lo que les da la gana a los traductores. No son científicos, no son serios. Y por eso se acuñó una frase en italiano: traduttore, traditore. El traductor es un traidor. ¿Qué dijo Jesucristo? Et ne nos inducas in tentationem. No nos lleves a la tentación. Dios nunca tienta. Así dice San Pablo, pero en otro sentido. Vean ustedes a Abraham. Tuvo un hijo con la esclava, pero luego tuvo un hijo de la libre, Isaac, en el cual estaban cifradas todas las promesas de Dios, la promesa del Mesías, del Redentor, de la descendencia numerosa como las estrellas del cielo, las arenas del mar. ¿Y qué hace Dios? Le da una tentación a Abraham, o sea, Dios lo tienta, lo prueba, lo examina con el fuego. Sacrifícame a tu hijo Isaac en el monte que yo te voy a mostrar. Lo dice Santo Tomás en ese canto eucarístico hermosísimo. Cum Isaac immolatur. Y la tradición de los padres nos habla de que Isaac vino en el Via Crucis a llevar el leño sobre sus espaldas. Simón Cirineo, padre de Alejandro y Rufo. Isaac, padre de Esaú y Jacob. Dios prueba, mis hermanos, la vocación para hacerla fuerte. Se lo dice a San Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, porque Satanás te va a sacudir como se sacude el manojo de espigas de trigo para separar la paja de los granos. Se golpea, y ya los granos de trigo se separan de la paja. Pues bien, mis hermanos, el argumento es muy sencillo. Dios llama desde el seno de nuestra madre. ¿Y qué hace Jesucristo? Nos da la vida. Nos hace hijos adoptivos de Dios, nos hace nueva criatura, nueva masa, capaces de producir nosotros la gracia de Dios, con los actos de caridad, de amor, de arrepentimiento.
y nos entrega ¿a quién? El profeta entregó el niño resucitado a su madre. Nuestro Señor, el joven resucitado de la viuda de Naín, ¿a quién se lo entregó? A su madre. Y así Jesucristo, una vez cumplida la redención, nuestra redención, con su muerte en la cruz, Él se va, pero nos deja encomendados a una madre, que es la Santa Madre Iglesia, una santa católica apostólica, y en nuestro caso romana. Y últimamente, ¿qué ha hecho la Iglesia, mis hermanos? Me refiero a los malos pastores. Impedir que los niños se acerquen a Cristo. Él lo dice en el Evangelio, enojado contra los apóstoles. Los apóstoles ahora están representados por los cardenales, arzobispos, obispos. Se llaman sucesores de los apóstoles, las conferencias episcopales. ¿Cuántos impedimentos para que se bautice un niño? ¿Cuántos problemas para confirmar un niño? ¿Cuántas dificultades para que un niño se pueda confesar y recibir la primera comunión? Tanto que la realidad pastoral, basta ver al norte, al sur, al este, al oeste, arriba y abajo, abrir los ojos, ver, como dice nuestro Señor, enojadísimo, los signos de los tiempos. Muchísimos son los que no se bautizan, nunca van a ser bautizados, nunca van a recibir la confirmación, nunca se van a confesar, nunca van a hacer la primera comunión, por tantas dificultades. Cuando que la práctica de la Iglesia, la tradición de la Iglesia, mis hermanos, la historia de la Iglesia nos dice que, sin contar a los adultos que se convertían del paganismo, que tenían 40 días de preparación, la Cuaresma, y el día de ayer era el examen, ¿verdad?, de los candidatos, de los catecúmenos. ¿Y qué sucedía? Si no aprobaban el examen, se iban otros 50 días más para ser bautizados en Pentecostés. Fíjense bien, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes. En el canon romano, nuestro canon, somos romanos, ¿verdad?, hay una oración que se dice Hanc igitur, y se ponen las manos sobre las ofrendas antes de la consagración. Y tiene dos formularios especiales, uno para la Pascua y su octava, otro para Pentecostés y su octava, que habla de los catecúmenos recién bautizados. Entonces la preparación no era de años, era de 40 días en la Cuaresma, y si no aprobaron, otros 50 días, 90 días, pero se bautizaban y se confirmaban. Mis hermanos, obispos, cardenales, arzobispos, conferencias episcopales, dejad que los niños se acerquen a Dios. Por eso el fracaso de la vida religiosa, superioras generales, monjitas, religiosos, hombres, rectores de seminario, obispos encargados. Dejen que los niños se acerquen a Dios. ¿Cómo se llamaban los acólitos antiguamente? El pequeño clero.
Eso era el nombre de los acólitos, porque de ahí salen vocaciones. Pero el día de hoy, ¿cuál es mi consejo? Papás, mamás, cuiden a sus hijos. No permitas que tu hijo ande con el sacerdote de arriba para abajo. Si es acólito, vigila al sacerdote. Se equivocó, padre, vigila al niño. No, vigila al sacerdote. Qué triste la historia actual de los abusos eclesiásticos. Vamos pues a corregir, a cambiar. Es la única solución. Regresemos a la tradición. Las religiosas, los religiosos tengan aspirantado. Se batalla más. Se gasta más dinero. Se ocupa personal cualificado. Los mejores, las mejores monjitas son las que deben dedicarse a las pequeñuelas. Sí. Lo mismo en los seminarios. Seminario menor es para los niños de 12 años. ¿Y qué sacerdotes deben de estar en el seminario menor? Los más preparados, los más virtuosos. Esa es la tradición. Cuando yo hablo que no desaparezca la misa tradicional, ahí sobreentiendo, allí incluyo, hoy se habla de inclusión, inclusividad, todo ese mundo, mis hermanos, que va junto con la misa tradicional. Y son los seminarios y las casas de formación religiosa. Levántate, muchacho, talita cum, dirá nuestro Señor. Levántate, niña, obedezcamos a nuestro Señor, porque le vamos a dar cuenta terrible del fracaso de la Iglesia. Arruinamos la obra maestra de Cristo, esa madre que debe recibir a los niños para entregarlos a Dios. Traten de entenderme, por favor, los que tienen el poder en la Iglesia. Que no los vaya a condenar Dios, porque ya mostró su ira, su enojo con los apóstoles. Dejad que los niños se acerquen a mí y no se le impidáis, que de ellos es el reino de los cielos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.